Fuegos artificiales, tensiones que no han cicatrizado y un hospital donde cada turno puede cambiarte la vida. Este primer episodio de la segunda temporada de The Pitt ha vuelto con todo. Con Robbie a punto de marcharse, la llegada de una nueva doctora que amenaza con romper el equilibrio y los fantasmas del pasado que regresan más vivos que nunca. Volvemos al caos controlado del Pitt, con más conflictos personales, más humor afilado y muchas heridas aún por cerrar, porque en un lugar donde cada segundo cuenta, la mayor batalla no siempre está en el quirófano, sino en uno mismo. Mi nombre es Juan Francisco Bellón y en los próximos minutos vamos a repasar con spoilers este primer episodio de la segunda temporada de The Pitt, así que si no lo habéis visto os invito a darle al pausa, verlo tranquilamente si es que eso es posible con todo lo que se cuece en este episodio y luego volver para comentarlo con nosotros aquí en Review de Fuera de Series. Pero antes de empezar me gustaría recordaros algo muy importante: si os gusta lo que hacemos, suscribíos a nuestro canal de YouTube y darle a me gusta, que es lo que más nos ayuda a seguir creciendo. Qué maravilla volver a The Pitt, de verdad. Pocas series me generan esta mezcla de emoción y nervios desde el primer minuto. Sabía que iba a disfrutar con el episodio, pero lo que no me esperaba es que antes del primer plano ya me tuviera tan atrapado. Empezamos con una imagen muy cotidiana pero significativa. Dr. Robbie cruzando Pittsburgh a las 7 de la mañana en su bici camino a su turno. La ciudad medio vacía, el cielo grisáceo típico del verano y Robbie con su cara de hoy me largo de aquí. Porque sí, este no es un día cualquiera, es el último turno antes de tomarse un tiempo sabático de 3 meses, que no es poca cosa. Y claro, conociendo la serie ya sabemos que cuando alguien está a punto de irse, no se va tan fácil. Encima es 4 de julio, el hospital se va a llenar de incidentes relacionados con fuegos artificiales, alcohol y fiestas locas. La frase del Dr. John es casi profética: de momento nadie se ha volado los dedos. Vamos, que ya estamos calentando motores para el caos. Todo eso crea una sensación de cuenta atrás que atraviesa el episodio entero. Y lo que me encanta es que The Pitt tiene una forma muy especial de volver a meterte en su mundo, como si no hubieras estado fuera ni un solo día. Y este capítulo lo hace de maravilla. Uno de los primeros planos dentro del hospital es Robbie cruzando la sala de espera, donde vemos un cartel enorme que dice que no se tolerarán comportamientos agresivos. Ya me reí. ¿A cuántas broncas tuvieron que sobrevivir para conseguir que pusieran ese cartel? Imagino a Gloria, la jefa, teniendo que convencer a algún comité o a los abogados del hospital de que era necesario. Y ahí, de fondo casi escondido, vemos a alguien que ya conocemos, Langdon, con una gorra calada hasta los ojos, esperando en la sala. No se dice nada, no se subraya, pero ahí está. Un regreso silencioso, pero que ya nos avisa de que el pasado no ha quedado del todo atrás. A los pocos pasos, Robbie se detiene frente a una placa que reconoce la labor del equipo durante el desastre del Pitfest. Es un gesto simple pero con mucho peso emocional. Se le nota en la cara el orgullo y también el trauma. Y me pareció muy bonito que la serie no lo verbalice, sino que te lo deje ver y sentir. La gran novedad del episodio es la llegada de la doctora Al, que viene a cubrir a Robbie durante su ausencia. Y ya os digo, esta mujer no ha venido a pasar desapercibida. Desde el primer momento está por todas partes. Ya ha llegado antes de tiempo, se ha presentado al equipo, ha montado una simulación con los residentes y ha puesto en marcha un sistema de pasaportes del paciente sin consultar con nadie. Es decir, ha llegado pisando fuerte. Y claro, eso no le hace ninguna gracia a Robbie, que esperaba un último día bastante más tranquilo. La dinámica entre ellos es brutal desde el minuto uno. Cada vez que ella hace una pregunta, él gira sobre sí mismo a toda velocidad y ¡pum!, se choca literalmente. Es como si no pudiera evitar colisionar física y simbólicamente. Ella es el orden, las reglas, el futuro. Él es la intuición, el caos funcional y la experiencia pura. Me gusta que no la pinten como la típica villana desde el inicio, pero sí queda clarísimo que su forma de entender la medicina y el hospital choca de lleno con la filosofía de Robbie. Va a haber tensión y de la buena. Y aquí es donde The Pitt brilla con ese equilibrio entre drama y humor, porque sí, estamos viendo un choque de estilos, pero también situaciones divertidas. En una de las primeras escenas organiza una simulación con los residentes y tú piensas que es una emergencia real, hay tensión, hay ruido, hay gente corriendo, hasta que te das cuenta de que es un maniquí. Jabbat y Whittaker están ahí metidos en faena y me hizo mucha gracia ver cómo han pasado de ser los nuevos a estar ya enseñando a otros. Robbie entra en la escena, ve todo eso montado y pone cara de pero ¿quién se cree que es? Y con razón, porque además de adelantarse a todo, la doctora Al trae ese nuevo sistema burocrático de fichas del paciente que nadie le ha pedido. El clásico vamos a hacerlo más eficiente, que en realidad solo añade más carga de trabajo. Y claro, para alguien como Robbie, que defiende que los residentes aprendan resolviendo y tomando decisiones reales, este enfoque rígido le resulta absurdo. La fricción no ha hecho más que empezar y ya se palpa en el aire.
Y si hablamos de fricción, no podemos dejar fuera el tema de Langdon. Su regreso es uno de los puntos más esperados del episodio. Recordemos que terminó la temporada pasada pillado robando medicación de un paciente, Louis, y se fue directo a rehabilitación. En este capítulo lo vemos volver por la puerta de atrás. Literalmente está esperando como cualquier otro paciente. Lo primero que hace es encontrarse con Louis, que sigue siendo uno de esos personajes entrañables a los que te encariñas sin querer. Me gustó mucho ese primer encuentro porque contra todo pronóstico Louis no está enfadado, incluso bromea con el tema, pero claro, eso no borra lo que pasó. Landen se pasa buena parte del episodio intentando encontrar a Robbie para hablar, para arreglarlo, para cerrar esa herida, pero Robbie se lo pone difícil, se escabulle, lo evita, le dice no ahora. Está claro que el perdón no va a llegar rápido ni fácil. Y me pareció muy acertado que los residentes sean testigos de esa tensión. Ven cómo Robbie mantiene a Langdon a raya mientras le da más responsabilidades a otros como King. Es un castigo disfrazado de profesionalidad. Y en paralelo vamos viendo cómo se colocan de nuevo las piezas del equipo de Pete. Dana vuelve después de haber desaparecido durante un tiempo tras los hechos traumáticos de la temporada anterior. Me encantó volver a verla porque es uno de esos personajes que da equilibrio emocional a todo el grupo. Es la mamá del equipo, esa figura cálida pero contundente. Nada más llegar se encarga de acompañar a Emma, una nueva interna, a la que acoge con un cariño que es puro Dana. Le explica que tiene una palabra segura, hula hop, nada menos, para cuando la situación se vuelva insoportable. Y eso es exactamente lo que pasa cuando les toca limpiar a un paciente sin techo en un estado físico absolutamente lamentable. Dana lo toma con naturalidad, incluso le ofrece un chicle a Emma, pero lleva nicotina. Estoy intentando dejar de fumar. Es cuando te das cuenta de que sigue arrastrando cosas. Y claro, tiene sentido. Ella fue agredida cuando fumaba en la puerta del hospital. Dejar de fumar no es solo por salud, es una respuesta al trauma y un reflejo de su evolución. La doctora King también tiene su trama y empieza con algo aparentemente pequeño, pero que seguro que tendrá recorrido. Se enfrenta a una demanda por mala praxis y, aunque intenta no venirse abajo, se nota que le afecta. Santos, como no, está ahí para lanzarle un chiste tras otro. Algunos más afortunados que otros le llama melpráctica y le suelta que todos los residentes acaban demandados alguna vez, pero que no pasa nada. Hasta le dice que podría decapitar a un paciente y salir impune. Todo en tono de broma, claro, pero King no está para muchas risas. De hecho, acaba hablando sola, preguntándose si el bullying tiene que ver con trastornos de personalidad y si quizá ella está siendo demasiado sensible. Esa inseguridad flotando en el aire me ha parecido muy real y muy humana, y me encantan esos momentos en los que la serie se detiene para mostrarte que, más allá del caos, los médicos también tienen ansiedad, miedo e inseguridades. Otro de los momentos favoritos del episodio es uno de los más sencillos, una conversación entre Whittaker y los nuevos residentes tras la muerte de un paciente. Los chavales están listos para irse al siguiente caso, pero él los detiene. Les recuerda que allí, en el pit, se hace una pausa. Se guarda un minuto de silencio por cada paciente que fallece. Aquí tratamos a las personas como seres humanos, no como estadísticas. Me pareció una escena preciosa, sobre todo porque sabemos que es algo que Robbie le enseñó a él y ahora él lo transmite. Hay algo muy emotivo en ver cómo ese legado se va pasando de unos a otros. Y más bonito aún es ver a Robbie observando desde lejos, sin decir nada, pero claramente orgulloso. Esa continuidad, ese respeto es lo que hace que The Pitt no sea solo una serie de médicos sin más, tiene corazón. Y si hablamos de corazón, tenemos que hablar de Santos, que como siempre está en su salsa. Ella es ese personaje que no deja indiferente a nadie. En este episodio empieza ya criticando a la doctora Al sin filtro, lanzando indirectas a todo el mundo y metiéndose en conversaciones ajenas. Una de las más incómodas es cuando se cruza con Javad, que está hablando con su madre. Y sí, resulta que la madre de Javad trabaja en el hospital. Imaginad ese nivel de incomodidad. Santos, al enterarse de que es el 21 cumpleaños de Javad, el martes siguiente seguro que va a montar algo. Me lo veo venir. Decoración, fiesta sorpresa, alguna burrada con la que Javad va a querer meterse bajo tierra. Pero también vemos un lado más vulnerable de Santos cuando trata de consolar a Mel, a la doctora King. Aunque sea de forma torpe, es un personaje que camina todo el rato por la cuerda floja entre ser divertida, insoportable y a veces entrañable. Vamos con otro momentazo que para mí marca un antes y un después, la conversación entre Langdon y Louis, donde Langdon por fin se sincera. Le confiesa que sí, que le robó los medicamentos, que tiene una adicción a los benzos, que estuvo en rehabilitación, que fue un error, una traición y una ilegalidad. Y Louis, con su forma particular de ver la vida, le dice: si te ayudaron las pastillas, bien por ti, yo ni me las quería tomar.
Es un momento raro, tierno y perturbador a la vez, porque aunque Louis lo perdone, tú como espectador sabes que el verdadero perdón tiene que venir de Robbie, y ese sí que va a costar. Y al mismo tiempo te das cuenta de lo frágiles que son todos. Langdon ha tocado fondo, pero está intentando salir. ¿Lo logrará? Pues, ya veremos. Pero este primer paso ha sido muy potente y me dejó con ganas de ver mucho más de su camino esta temporada. Seguimos con Samira, otro personaje que siempre aporta capas interesantes y que aquí empieza a tener su propia historia personal. Durante una de las operaciones más tensas del episodio, su teléfono no para de sonar. Al principio piensas que será algo laboral o incluso alguna emergencia médica externa. Pero luego descubrimos que quien la está llamando insistentemente es su madre. Y no por algo banal, precisamente. Resulta que la señora ha decidido casarse con un hombre al que apenas conoce. Samira no sabe ni cómo digerirlo, se le nota, confundida, abrumada, incluso molesta. Aunque no lo dice abiertamente, la verdad. Y en medio de todo esto, le cuenta a la doctora Mackay que el año que viene planea trabajar como doctora en Nueva Jersey, lo que nos deja entrever que probablemente esta sea su última temporada en The Pitt. Me dio un poco de pena pensar que podría irse, porque es un personaje que me encanta, que siempre aporta sensatez y humanidad en medio del caos, pero también entiendo que narrativamente le estén dando una salida más íntima y personal, centrada en su propia evolución. Y ya que menciona a la doctora McKay, no puedo pasar por alto su escena con Samira, que fue una de las que más me hicieron reír. Después de escuchar la historia del nuevo prometido de su madre, McKay suelta con una naturalidad pasmosa. Pues yo este fin de semana voy a estar sola, necesito que me follen, así, tal cual. Samira se queda en shock sin saber si reírse o cambiar de tema, y yo como espectador tuve que pausar de la risa. Es uno de esos momentos tan propios de The Pitt, donde el humor surge de la naturalidad de los personajes y sin buscarlo demasiado. Y lo que más me gusta de McKay es que siempre aporta ese toque ácido y sin filtro, pero sin caer en la caricatura. Es simplemente una mujer adulta, libre, que dice lo que piensa y que probablemente se arrepentirá después, pero bueno. Esa interacción con Samira, además de graciosa, refuerza la química entre personajes y nos deja con ganas de ver más escenas de ellas juntas. Ahora bien, volvamos a una de las líneas argumentales más tensas del episodio, la relación entre Robbie y Langdon. Desde que Langdon llega al hospital, busca a Robbie e intenta hablar con él, pero Robbie lo esquiva a propósito. No es por cobardía, es por dolor. Se nota que Robbie aún no está preparado para ese cara a cara. Cuando por fin Langdon logra interceptarlo y le dice que quiere hablar, Robbie le suelta un cortante, ahora no. Y no es solo lo que dice, sino cómo lo dice, con ese tono frío que corta más que una cuchilla. La tensión entre ellos se siente a flor de piel. Más adelante, Langdon intenta justificar sus esfuerzos por reincorporarse y sugiere que quizá le están castigando al no darle responsabilidades. Y Robbie le lanza una mirada que lo dice todo. Sí, esto es un castigo, aunque no se llame así. Y es que, claro, Langdon cruzó una línea que para Robbie es sagrada. Robó medicación, traicionó la confianza del equipo y encima lo hizo durante el momento de máxima presión. Recuperar la confianza de alguien como Robbie no va a ser fácil, y me da la sensación de que este arco de redención va a ser uno de los más intensos de la temporada. El episodio también nos deja con una pequeña escena con la doctora Al intentando hacer sugerencias, y lo pongo entre comillas porque sinceramente, más que sugerencias, parecen imposiciones encubiertas. Le dice a Robbie que quizá deberían cambiar el nombre de el pit, de el foso, por algo más amable, porque eso puede mejorar las encuestas de satisfacción de los pacientes. Es decir, que cambiar el nombre del lugar va a mejorar cómo se sientan los pacientes. Vamos, como ponerle otro nombre a una tormenta esperando que no llueva. Robbie, con su sarcasmo habitual, no tarda en preguntarle si ha estado hablando con Gloria, y ella, claro, dice que sí, que ha estado en contacto con ella. ¿Cómo no? Es evidente que Al no viene sola, viene con el respaldo de la administración. Y eso ya marca una línea divisoria importante. Robbie representa la resistencia al sistema, la lucha por el trato humano y la formación práctica. Ella, en cambio, es eficiencia corporativa, tecnología y control de calidad. No digo que sea la mala de la historia, aunque ahora nos lo parezca, pero sí representa una amenaza directa a las formas en el que el pit ha funcionado hasta ahora. Y eso, quieras o no, genera mucha tensión. También tenemos una escena muy divertida, pero que también dice mucho del carácter de algunos personajes. Mel, que sigue trabajando pese a su agobio, atiende a un paciente que claramente está flirteando con ella. Le pregunta si toma café, luego si le gusta el bubble tea, y ella le responde tan literal que ni se da cuenta de que le está tirando los tejos. Dice algo como: el café lo evito, pero el bubble tea me encanta, totalmente centrada en la conversación médica, no en la romántica. Es un detalle pequeño pero muy revelador de que Mel está metida en su mundo, tan preocupada que no capta ni lo más obvio.
Y luego tenemos a Samira con una señora mayor que se ha comido unas galletas de marihuana pensando que eran sus medicamentos. Cuando Samira le explica que eso puede aumentar el riesgo de demencia en personas mayores, la señora le suelta, pues qué pena por los viejos de entonces. Una frase buenísima, de esas que te pillan desprevenido y te hace reír a carcajadas. En el fondo, de Pete nunca olvida incluir esos momentos de ligereza que son muy necesarios para equilibrar tanto drama. Y a lo largo del episodio también vamos viendo cómo se desarrollan pequeñas tramas paralelas que prometen dar mucho juego. Dana y Emma, por ejemplo, forman un dúo que me interesa muchísimo. Tienen una escena que se enfrentan a un caso especialmente desagradable. Y justo cuando pensábamos que el episodio estaba cerrando tramas, llega el cliffhanger final. En medio de toda la actividad había aparecido un bebé abandonado en el hospital, pero lo más interesante es la reacción de la doctora Al cuando ve los resultados de las pruebas del bebé. Se queda helada, pone una cara de pánico, de reconocer algo bastante malo. ¿Qué está pasando aquí? Samira, que lo ve todo desde fuera, suelta un "que me he perdido". Y sí, nos hemos perdido algo muy gordo, porque esa última mirada de Al, esa tensión contenida, nos dice que este bebé no es un caso más. Hay historia, vamos a tener secretos y probablemente hay drama personal. Un cierre perfecto para un episodio que ha plantado muchas y muchas semillas. Y bueno, pues llegado a este punto solo puedo decir que The Pitt ha vuelto en plena forma. Este primer episodio de la segunda temporada ha sido mucho más que una mera reintroducción de personajes. Ha sido una declaración de intenciones. Nos ha mostrado que, aunque el tiempo haya pasado, ese salto de 10 meses se nota, las heridas siguen abiertas. Las dinámicas están más tensas que nunca y los nuevos elementos que se incorporan, como la doctora Al, no viene solo a cubrir huecos, sino a remover los cimientos de lo que ya conocíamos. Me ha gustado mucho cómo han sabido equilibrar lo emocional con el humor, el caos de urgencias con momentos de verdadera intimidad y cómo cada personaje sigue teniendo su pequeña historia y su evolución. Aquí nadie está de relleno, todos tienen algo que decir, que ocultar o que resolver. Y una de las cosas que más destaco de este episodio es cómo juega con la idea del legado. Robbie, a punto de irse, no deja un hueco físico que otro médico tiene que llenar. Deja una manera de hacer las cosas, una forma de entender la medicina y de formar a los residentes, de conectar con los pacientes. Y eso ya lo vemos en cómo Whittaker reproduce sus enseñanzas o cómo Samira y King asumen más peso emocional. Pero también vemos que ese legado está siendo desafiado. Al no viene a ser una más, viene con propuestas, con un enfoque muy distinto y con ideas que pueden parecer buenas en el papel, pero que chocan con la esencia del Pit, del el foso. Y eso plantea una pregunta muy interesante. ¿Puede evolucionar el hospital sin perder su alma? ¿O todo cambio va a implicar sacrificar algo esencial? Me gusta que el episodio no lo responda todavía, que solo lo plantee, porque ahí está la semilla de los grandes conflictos de esta temporada. Y por otro lado, el episodio ha hecho un trabajo magnífico devolviéndonos a cada uno de los personajes sin forzar nada. El regreso de Langdon es especialmente potente. No viene con excusas ni con una actitud de víctima. Viene dispuesto a afrontar lo que hizo, a pedir perdón y a recuperar la confianza. Pero claro, no todo depende de él. Robbie sigue dolido y con razón. Ver cómo se esquivan, cómo se tensan las miradas, cómo el pasado aún está muy presente, me pareció de lo mejor del capítulo. También me ha encantado ver a Dana de vuelta, siempre aporta ese equilibrio entre ternura y fuerza. Y su conexión con Emma puede dar mucho juego. Me ha parecido precioso ese momento del chicle con nicotina, esa manera de mostrar que también están intentando sanar. Santos sigue siendo un terremoto, capaz de sacar de quicio y de consolar en la misma escena. Y Mel está en un momento de vulnerabilidad que estoy seguro que va a crecer capítulo a capítulo. Todo el reparto está en su punto. Y luego está lo del bebé. Es que encima la serie tiene la elegancia de no dar las respuestas, solo de sembrarnos con la duda. Vamos, que ya estoy deseando ver el siguiente episodio para empezar a atar cabos. Además, el tono general del episodio me ha parecido más maduro, más medido, pero sin perder la chispa. Y con sus 53 minutos se siente como un regreso generoso, con muchas tramas en marcha y sin sensación de relleno. Todo está ahí por algo. Así que esto ha sido todo en este repaso con spoilers al primer episodio de la segunda temporada de The Pitt. Recordad pasaros por nuestro chat de Telegram en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series en telegram.me/fuera de series. Y pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.